Origen. En octubre del 2016 nace la Asociación Mexicana en Psicología Jurídica y Derecho Penal, ASE. La AMPJIDP se encuentra integrada por un equipo inter y multidisciplinario inmerso en la investigación, capacitación y vinculación ciudadana en temas forenses, penales, prevención delictiva y en las diversas ciencias forenses. Dentro de las áreas de trabajo e intervención se encuentra el apoyo comunitario o apoyo social, la capacitación y actualización profesional e investigación. El eje comunitario y apoyo social se encuentra focalizado en la población, en brindar prevención y atención a personas víctimas de cualquier tipo de violencia. Se enfoca en contribuir en la disminución del riesgo criminal. Se trabaja de forma interinstitucional con diversas organizaciones que brindan atención a la sociedad. Se dedica a difundir de forma gratuita las diversas ciencias psicojurídicas y generar contenidos digitales que son de libre acceso. El eje de investigación. Nos enfocamos en analizar, diagnosticar y estudiar casos relacionados con las ciencias sociales, psicojurídicas y del derecho penal, para elaborar propuestas de atención dirigida al ámbito local, regional y público. Hemos realizado investigaciones de corte cuantitativo y cualitativo. En la capacitación y actualización profesional se realizan actividades profesionales tales como cursos, talleres, conferencias, videoconferencias, cibercongresos, entrevistas y todas aquellas actividades pedagógicas que fortalezcan la vinculación ciudadana con el sistema de justicia. Con nuestro eje de capacitación brindamos actualización profesional a estudiantes, servidores públicos, profesionistas, entre muchos más. Hemos capacitado a más de 10 entes privados y públicos y a más de 2.500 personas interesadas en el área. El Instituto de Ciencias Psicojurídicas y Sociales, IPSIJUS, nace en julio de 2020 con el objetivo principal de brindar capacitación a nivel nacional e internacional en conjunto con expertas y expertos en sus áreas. La misión es colaborar en la formación integral de profesionales en el área psicojurídicas y sociales mediante la actualización, especialización y capacitación a través de un servicio educativo nacional e internacional de calidad. La visión es proporcionar una oferta educativa de vanguardia donde sus programas son acreditados y reconocidos por la alta calidad que conllevan. En el Instituto de Ciencias Psicojurídicas y Sociales contamos con cursos, talleres, videoconferencias, diplomados, especialidades y a corto plazo maestrías. Para nosotros es un placer que formes parte de la AMPJIDP e IPSIJUS, así que sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos. Pues muy buenos días, mi nombre es Jimena y es un gusto darles la bienvenida a esta conferencia titulada Valoración de las declaraciones desde la psicología del testimonio. Es un placer para mí presentar a nuestra docente, la magíster Romina Rey Catani, quien es experta en psicología del testimonio por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Psicología Jurídica por la Universidad Católica de Valencia y licenciada en Psicología por la Universidad de Valencia. Cuenta además con una acreditación nacional de experta en Psicología Jurídica y Forense por el Consejo General de Psicología de España, así como el amplio conocimiento profesional en el ámbito pericial. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a nuestra docente, la magíster Romina Rey Catani. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias Jimena. Bueno, buenas tardes o buenos días, depende desde dónde estén. Antes que nada quería darles las gracias por estar aquí un sábado, que sé que no es fácil. Y bueno, también por supuesto a la Asociación Mexicana de Psicología Jurídica y Derecho Penal por esta invitación y por la confianza para que dé hoy esta conferencia. Marta, sobre todo, por esta propuesta. Y bueno, contarles básicamente lo que les conté un poquito a Jimena. Lo que sí les voy a pedir, hay alguien por ahí con el micro encendido. Como es una conferencia de 1 horita solamente, no va a dar para mucho. A mí me gustaría que fuera bastante más interactiva, porque normalmente me gusta, ¿no?, que las personas que asisten, puedan hacer preguntas, que podamos interactuar, pero eso dilataría mucho en el tiempo esta presentación. Y bueno, en principio
vamos a dejar las preguntas más bien hacia el final. Pero sí que voy a plantearles algunas cuestiones que me gustaría que reflexionaran cada uno y cada una de ustedes. Y entonces sí que pueden ir poniendo cositas en el chat, que yo al finalizar la presentación las voy a volver a retomar. Y vamos a ver un poco para ver qué ideas preconcebidas tienen, un poco cuál es la idea que tienen acerca de la psicología del testimonio, y que espero que si hay algunos mitos y algunas cuestiones que todavía puedan existir, que con esta pequeña conferencia que les voy a contar, que no son cosas mías, por supuesto, son aportaciones desde estudios científicos de grandes personalidades dentro de este mundo. Y bueno, esperemos que esas dudas o cuestiones que puedan estar previamente queden disipadas. Entonces, imagino que me escuchan bien y que se ve bien la presentación. Lo que pasa es que yo a ustedes no les veo, o sea que es como si estuviera hablando sola. Así que voy a poner la mejor voluntad para que imaginármelos a ustedes. A ver, voy a contarles un poquito cuáles son los puntos que me gustaría tocar en esta presentación, que vamos a condensar un conocimiento de muchos años y de mucha práctica, como les decía, en estos minutitos que podemos compartir. Entonces, antes que nada, les voy a hacer unas cuestiones previas para reflexionar, que me gustaría que nos detuviéramos después, como les decía, hacia el final de la presentación. Después vamos a hablar de qué es la psicología del testimonio, porque parece ser como que todavía es un poco desconocida, o quizá en algunos juzgados todavía cuesta entender la rama esta que se dedica, y en algunos países me consta también por compañeros y compañeras que es nombrar la psicología del testimonio, es hablar del conocimiento científico en los tribunales, y todavía genera un poco de rechazo. Entonces hoy vamos a delimitar, ¿no?, un poco a nivel conceptual. Después hablaremos de a qué nos referimos cuando pedimos o nos piden una valoración técnico-pericial de los testimonios. Definiremos, evidentemente yo estoy en España, entonces hablaré un poco de lo que es la jurisprudencia española al respecto, y bueno, después cada uno y cada una de ustedes, si quieren, nos puede comentar un poco cómo es en sus respectivos países. Luego hablaremos de los sesgos y el trabajo con hipótesis, que me parece algo fundamental que muchas veces se olvida. Les voy a introducir al modelo HELT, que es el modelo holístico de evaluación de la prueba testifical de Manzanero y González. Y bueno, pues al final les dejaré unas referencias bibliográficas que son unas pinceladas y que me parecen imprescindibles, que pueden revisar desde cosas más básicas hasta estudios que se han hecho más recientes y publicaciones incluso de este año, ¿vale? Luego dejaremos un espacio para preguntas. Bueno, si no me dicen lo contrario, Vanessa, que te estoy viendo por ahí, ¿va todo ok? Sigo, ¿no? Fenomenal. Bueno, me gustaría que se plantearan un poquito estas preguntas que les voy a hacer, y como les decía, si quieren pueden ir escribiendo en el chat. ¿Ustedes creen que podemos saber con certeza, añado, cuando una persona miente o cuando una persona dice la verdad? Porque esto es una cuestión, ¿verdad?, que desde hace muchos años se viene intentando querer dilucidar de alguna manera con certeza cuando una persona miente. Se han utilizado muchos indicadores, hemos visto muchas películas, ¿verdad?, hay mucha ciencia ficción respecto al tema. No sé, el polígrafo, se me ocurre, por ejemplo, pruebas de la verdad, el uso de la comunicación no verbal también, que se ha debatido tanto acerca de su fiabilidad, de hasta qué punto nos puede ayudar en determinar o detectar cuando una persona nos intenta engañar. Definiremos qué es mentira, porque les adelanto, mentir es deliberado, es consciente, la persona sabe que lo que está diciendo es incorrecto. Y lo vamos a diferenciar de otras cosas que ahora veremos más adelante y que resultan súper complicadas a la hora de abordarlos en nuestra práctica pericial. La siguiente pregunta es, ¿qué tan fiable es la memoria humana? ¿No? ¿Hasta qué punto podemos realmente fiarnos de nuestros recuerdos? Esto que la habremos escuchado en numerosas ocasiones, o por lo menos quienes estudiamos esto, ¿no?, sobre todo Elizabeth Loftus, Julian Mazzoni, diferentes compañeros, compañeras que han estado estudiando esto, que la memoria no es una cámara de vídeo, no graba de manera fidedigna la realidad y luego la reproduce de manera también fidedigna y fiel. Hay una cantidad de factores que entran en juego en la memoria. Somos personas, no somos máquinas. Con lo cual tenemos que tener claro desde el principio que cuando alguien nos cuenta algo, esto ya me voy adelantando, que ha vivido, siempre van a haber errores por comisión y por error, y pueden ser involuntarios, por supuesto. Con lo cual es un punto del que tenemos que partir. La memoria humana no es, por supuesto, 100% fiable, y hay que tener en cuenta muchísimas variables. También me pregunto, ¿todos los errores en las declaraciones que hace una persona son intencionales
antes también hice spoiler, ¿no? Lo primero que tenemos que decir es, ¿entendemos qué es lo que se nos está preguntando? Porque esto es algo que se ha visto mucho en juzgados, ¿verdad? Que todo se reduce a decir la verdad o a decir mentira, cuando en realidad, además de que eso es muy complejo, como ya lo hemos visto, se ha demostrado que la mayoría de errores en las declaraciones de las personas se deben a errores no intencionales o involuntarios, ¿no? Entonces, eso ya deja de ser una mentira, con lo cual no todos los errores son intencionales, no son mentiras deliberadas como tales. También hay errores de interpretación, pueden haber fallos en la codificación, en el almacenamiento, en la recuperación, hablaremos de esas cuestiones más adelante. Con lo cual tenemos que partir también de estos puntos, de que no todo se reduce a una dicotomía en términos de verdad y mentira. Y además les adelanto también que los peritos jamás debemos hablar en esos términos, tampoco. Porque la verdad, la única verdad es la judicial y no le compete al perito establecerla, sino al juzgador. Entonces, cuidado, porque es fácil caer en errores a la hora de hacer periciales y lo que ponemos por escrito en los informes perdura en el tiempo. Entonces, bueno, pues la última pregunta que aparece aquí, evidentemente es algo que intentaré que todos y todas puedan contestar, o por lo menos que tengamos una idea de qué puede aportar la psicología del testimonio a la valoración de la prueba testifical. Bueno, eso justamente es lo que hoy me gustaría que quedara claro al terminar esta conferencia. Entonces, para empezar, evidentemente tenemos que definir, ¿no?, un poquito qué es la psicología del testimonio. Bueno, ya desde el año 91, Miray Dijes, que estudiaron muchísimo al respecto, la definían como el conjunto de los conocimientos basados en resultados de investigaciones, tanto de la psicología experimental como de la psicología social, que intentan determinar la calidad de los testimonios. ¿Y qué es la calidad? Bueno, son dos áreas, ¿no? Se basan en dos cuestiones. Por un lado, lo que es la credibilidad en sí y lo que es la exactitud del testimonio. La credibilidad se refiere a decir, ¿dónde está el origen de la información? Podemos discriminar si esto viene de una vivencia real. Puede ser que provenga de algo sugerido, imaginado, o que efectivamente esa información tenga un origen falso, en una mentira. Eso es la credibilidad del testimonio. Pero por otro lado está la exactitud. Y la exactitud se basa en lo que es el estudio de los factores de influencia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo codifico una información, la retengo en mi memoria y luego la recupero, no es un proceso puro. Siempre van a haber algún tipo de factores en mayor o menor cantidad que, valga la redundancia, van a influir en cómo yo finalmente relate una vivencia o incluso algo que no haya vivido, ¿vale? Entonces hay que diferenciar estas dos cuestiones porque se había reducido mucho a simplemente el área de la credibilidad. Y entonces hay veces que pueden, como decíamos antes, haber errores que tengan que ver con esos factores de influencia. Si no tengo en cuenta la existencia de esas variables, entonces probablemente mi análisis puede ser incluso incorrecto o por lo menos va a estar incompleto. ¿Okay? Entonces, al final, ¿de qué se trata esto de la psicología del testimonio? Pues de aplicar esos conocimientos que tenemos de los procesos psicológicos básicos que venimos estudiando, ¿no?, los psicólogos y psicólogas desde el principio de nuestra carrera, como son la atención. Si yo no pongo atención a lo que estoy viviendo, muy difícilmente lo voy a codificar, ¿verdad? A la percepción también, por supuesto, percepción y atención de la mano. A la memoria y a otros procesos afines, subrayo memoria, porque evidentemente tenemos que hablar del funcionamiento normal de la memoria y no normal, déjenme añadir. Entonces, lo que haremos es aplicar esos conocimientos que podamos tener a la obtención y a la valoración de la prueba testifical. Es decir, cuando llega a mí como perito, si a mí me piden que yo valore un relato, que valore la credibilidad de un testimonio y yo no tengo en cuenta previamente a que llegue a mí esa persona qué es lo que ha ocurrido, probablemente cometa un error desde el principio. Y esto lo veremos también más adelante con la propuesta que hacen Manzanero y González desde el protocolo HELP y que ya se viene haciendo también de hace muchos años, ¿no? Entonces, bueno, al final hay una cosa que es evidente, pero hay que decirlo, y es que la memoria de los testigos es una capacidad individual que va a depender de múltiples variables. ¿Verdad que no percibimos
todos igual o todas igual, que podemos ser, Vanessa, tú y yo podemos ser testigo las dos. Me di cuenta, mira que yo con los nombres, yo con los nombres, mire, yo siempre digo que sería la peor testigo del mundo, porque puedo estar hablando horas con una persona y si luego me piden que describa a esa persona y la reconozca en una rueda de reconocimiento, seguro que me equivoco. Soy muy mala testigo, entonces seguro que si tú y yo somos testigos de una misma circunstancia, probablemente nos tomen declaraciones por separado, habrán cosas que coincidan y muchas cosas que incluso puedan ser hasta contradictorias, ¿verdad? Entonces dices, bueno, ¿quién miente? ¿Quién dice la verdad? Porque es lo que la gente suele plantearse, ¿no? Y no es eso, es simplemente que yo tengo un conocimiento diferente del mundo que tú, que percibo otras cuestiones, que igual me focalizo en unos detalles diferentes a los que te focalizas tú. Por lo tanto, pues Manzanero, obviamente, que lo voy a nombrar mucho, porque bueno, yo hice el experto con él y para mí es uno de mis referencias. Ya en el 2010, en el libro de Memoria de Testigos, bueno, Giuliana Mazzoni también en el 2011 han hablado de estas cuestiones y les invito a que les lean porque, vamos, o sea, mejor que ellos no se los voy a poder contar. Entonces, bueno, hay una pregunta que ha surgido mucho, bueno, hay varias preguntas, ¿no? Y es que en realidad aquí eso daría para una conferencia, no, podríamos estar años debatiendo acerca de si es posible que una persona tenga un recuerdo de algo que no ha vivido, ¿no? Esta pregunta de las memorias también, hay memorias reprimidas, posteriormente recuperadas, hasta qué punto eso es posible y sobre todo hasta qué punto es fiable un recuerdo que hasta hace un minuto no estaba y de repente aparece con una claridad y una cantidad de detalles tremendo, ¿no? Entonces, bueno, al respecto, brevemente, pues, hay muchos estudios, hay investigaciones, pero un estudio de Davis y Loftus en 2006 sobre un accidente aéreo del vuelo 800 de una aerolínea, la TWA, ¿no? En 1996, fue muy famoso ese accidente porque el avión, hay una explosión de un avión y bueno, pues varios testigos decían que habían visto cómo un misil era el que había tirado al avión y la explosión se debía a ese misil, ¿no? Esa teoría de que el misil podía haber derribado el avión se publica en prensa y entonces hay como una especie de efecto llamada y empiezan a aparecer más testigos que afirman que vieron un misil que daba contra el avión, ¿no? Y bueno, pues después de muchos años de investigación, y creo que fue una de las investigaciones más caras de la historia de Estados Unidos, de hecho, bueno, pues la teoría que más se sostiene es que fue un problema eléctrico que produjo una explosión en el tanque, ¿no? Nunca hubo ningún misil, no había ninguna prueba de que un misil hubiera chocado contra el avión, pero habían, como les digo, testigos que afirmaban que sí que lo habían visto, ¿no? Entonces, bueno, pues al respecto, tanto Loftus como otros investigadores e investigadoras se han centrado mucho en esto de las falsas memorias, ¿no? Que es un fenómeno súper, súper, súper complejo. O sea, me atrevo a decir que es una de las cosas más complicadas y lo veremos más adelante, porque cuando una persona está convencida de que ha vivido algo, es muy difícil convencerla de lo contrario, incluso aunque hayan evidencias. Y al respecto también les dejo ahí dos publicaciones, una de Lee y otros compañeros, que es del año pasado, que recogen testimonios de personas que se retractan años después de haber denunciado supuestos abusos sexuales cuando eran menores, porque habían evidencias en contra. Entonces, finalmente reconocen y se retractan de que eso no ha ocurrido. Algunas otras personas nunca se retractan, ¿no? Y siguen teniendo de adultos un recuerdo que ellos consideran completamente vívido de una situación, ¿no? Bueno, pues el caso McMartin, sin ir más lejos. O bueno, ahora estoy viendo en Netflix, acaba de salir el caso Outreau en el norte de Francia, no les voy a hacer spoiler, mírenlo porque está súper interesante. Y bueno, también Manzanero y Claudia Morales Valente hace poquito publicaron acerca de esto que se llama la guerra de las memorias, ¿no? Que está esto desde el ámbito clínico, cómo se ha defendido esas memorias reprimidas y posteriormente recuperadas con determinadas técnicas de psicoterapia, como la hipnosis, ¿no? o la sugestión, la dirigida. Entonces, bueno, pues en contra de los posicionamientos más puramente forenses, que es del que tenemos que partir quienes trabajamos en este ámbito,
bueno, pues evidentemente con las pruebas que tenemos se les presupone más un mito que una realidad, ¿no? Me adueño de las palabras de Antonio en ese sentido. Entonces, bueno, pues avanzando un poquito en esta cuestión, les pongo esta imagen que parece una tontería, que seguramente lo habrán visto en alguna ocasión, y les pregunto, ¿quién tiene razón? No, hablando de esto que decíamos antes de los testigos, están viendo lo mismo, ¿verdad? Pero uno de ellos está de un lado y el otro está del otro. Entonces, claro, la respuesta de quién tiene razón y quién miente, diríamos, ¿no? Entonces, efectivamente, pues los dos tienen razón y los dos están equivocados también. Entonces, están viéndolo desde diferente perspectiva, están viéndolo desde su posición, con lo cual van a discutir hasta el final que uno está viendo un 6 y el otro un 9, ¿no? Entonces, parece algo muy evidente y parece un ejemplo muy tonto, pero esto se puede aplicar a cualquier cuestión del día a día que tenemos. Nuestra memoria episódica, nuestra memoria autobiográfica, se mezcla. Se mezclan también los conocimientos que tenemos del mundo, experiencias previas también en cosas que vivimos en el día a día. Entonces, cuando nosotros aquí, por lo menos yo aquí recojo la jurisprudencia española, no sé, en cada uno de sus países sé que me consta que en algunas es similar, pero bueno, en realidad aquí entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué podemos aportar los y las peritos cuando nos piden una valoración técnico-pericial de un testimonio? Porque además no olvidemos que hay delitos, como son los abusos sexuales, que se dan en el ámbito privado, que mayormente no tienen otra prueba de carácter periférico. No suelen haber testigos, si no se denuncia en el momento y no ha habido determinado, por ejemplo, uso de la agresión, de la violencia, puede no haber tampoco, de hecho, un indicio físico, y si lo hay, es de los primeros que desaparece. Con lo cual, lo único que nos queda normalmente es el testimonio, el relato de un niño o una niña que muchas veces tampoco se hace en el momento. Entonces, bueno, niño, niña, adolescente o incluso persona adulta, ¿ok? Entonces, bueno, pues el objetivo realmente del perito cuando auxilia a un órgano judicial en la valoración de un caso de este tipo es, ¿qué tenemos que hacer? Intentar recopilar toda la información necesaria con el mayor rigor científico y la mínima interferencia para, como decía antes, sean jueces, tribunales, quienes tomen las mejores decisiones en relación a la credibilidad. Según las sanas, aquí en España dice según las reglas de la sana crítica, o sea, lo que el juez va a utilizar al final es un poco el conocimiento que tiene, por supuesto en derecho, y va a hacer una valoración de todas las pruebas que tenga. Y la prueba pericial, aparte de no ser vinculante, es de carácter periférico, con lo cual no es decisiva, pero sabemos, por supuesto, que los jueces en muchas ocasiones, sobre todo con menores o con personas con algún tipo de discapacidad, en el que ellos son más legos en la materia, nos piden que les auxiliemos, ¿no? Y evidentemente hay muchísimas periciales que se basan en eso, en la credibilidad del testimonio, porque además así nos los piden los jueces y juezas de instrucción. Entonces, es curioso porque en España nos ocurre esto, supongo que en sus países también les pasará, que nos piden credibilidad del testimonio, incluso yo he recibido oficios que dicen veracidad del testimonio o verosimilitud, ojo con eso, porque no nos podemos manifestar en esos términos, ¿no? Pero sin embargo nos lo piden y es fácil que el perito quizá con poca experiencia o quizá también con miedo a llevarle la contraria, ¿no? Al juez que nos está solicitando, pues contestan los mismos términos que se le pide y después la prueba pericial es fácilmente impugnable. Incluso también nos pueden denunciar por ser una mala praxis, ¿no? Entonces, bueno, les pongo aquí dos sentencias, son un poquito largas, pero sí que me gustaría recogerlas porque son del Tribunal Supremo y por ende sientan jurisprudencia, ¿no? Entonces, ya desde el 2011 nos estaban diciendo que lo que refiere a la pericial psicológica sobre la veracidad de las declaraciones presentadas, hemos de recordar que no corresponde a los psicólogos establecer tal cosa, que es competencia del tribunal en su exclusiva función de juzgar y valorar. ¿Ok? Y dicen después, cuestión distinta es la relevancia que en la valoración del testigo, sea víctima de un tercero, pueden tener sus condiciones psicofísicas desde su edad, madurez y desarrollo hasta sus posibles anomalías mentales, pasando por ciertas características psicológicas de su personalidad, tales como la posible tendencia a la fabulación o a contar historias falsas por afán de notariedad, etcétera. Y es esto y no la veracidad en sí misma, ¿no?, del testimonio lo que puede ser objeto de una pericia, ¿no? Entonces se supone que en este sentido lo que nos están diciendo del Tribunal Supremo ya, bueno, desde el 2011, no sé si incluso desde antes, que
los peritos, las peritos, podemos auxiliarles en esas cuestiones, ¿ok? Que van a ser ellos quienes a partir de ahí van a valorar la credibilidad del testimonio. Y más recientemente, en 2021, y creo que además luego también hay otra 2020, bueno, hay varias y se han ido ratificando el Tribunal Supremo también en algunas cuestiones, en otras no se ponen de acuerdo ni ellos, pero bueno, básicamente nos dice, es generalizada la doctrina de esta sala en relación a la prueba pericial psicológica sobre la credibilidad del testimonio en personas adultas, aun cuando la citada prueba pericial podrá ser plenamente acordada para menores, o aún siendo adultos, cuando el grado de madurez del mismo sea inferior a su edad, sin embargo resulta impertinente e innecesario para adultos. Y después dice, cuestión distinta es cuando se trata de menores de corta edad, porque en aras a la protección de los mismos, eso es algo que se añadió también aquí en la LOPIDE de 2021, y es que esté presente, o sea, que sean a través de pruebas preconstituidas o prueba anticipada en algunos países o cámara Gesell, se tome ese relato como una protección del menor o la menor o también de personas especialmente vulnerables, con lo cual pueden ser también perfectamente personas adultas, que se haga de esta manera para que no tengan que volver a repetir sus declaraciones en el juicio. Que no olvidemos que pasan años hasta que sale el juicio. Entonces, de esa manera se preconstituye la prueba y no se tiene que volver a repetir. Entonces, se intenta evitar la victimización secundaria, así como preservar la prueba. ¿Ok? Entonces, nos vuelven a repetir el tema de la credibilidad y nos dice que en adultos es impertinente, que va a ser el juzgador quien lo tenga que valorar. Y que en menores, en todo caso, es más como una herramienta para protegerles. ¿Ok? Esto, al final, los psicólogos y psicólogas forenses justamente estamos trabajando entre la psicología y el derecho, con los cuales tenemos que saber cuál es el marco jurídico en el que nos movemos. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí ha salido todo junto, pero bueno, la idea era que saliera de a uno y así yo podía ir centrándome en cada cosita. Pero bueno, voy a ir por uno brevemente. ¿Cómo llevar a cabo esa valoración técnico-pericial de la manera más profesional, científica y empírica posible? Bueno, pues en primer lugar, una de las recomendaciones que siempre les vamos a hacer es que la evaluación sea llevado a cabo por dos profesionales. No solamente por el acuerdo interjueces, porque 4 ojos ven más que 2 y 2 cerebros piensan más que uno, porque nosotras, yo que trabajo mucho con 2 compañeras hace muchos años, cuando hacemos las entrevistas estamos presentes, además de que grabamos, por supuesto, que ya me adelanto al siguiente punto, ¿no? Las tenemos grabadas, luego tenemos que transcribir esas entrevistas y luego debatimos. Y en ese debate se generan cosas muy interesantes, ¿no? De mira, yo creo que esto sí, este criterio está, si es posible aplicar dentro del SVA, el CBCA, los criterios, y hay que hacer ese debate, enriquece mucho. Pero más allá de eso, por lo menos aquí en Derecho Español, cuando son los casos que son sumarios, requieren que sí o sí sean ratificados por 2 peritos. Con lo cual ya nos adelantamos, porque aunque nos piden esto en fase de instrucción, que probablemente va a estar en diligencias previas, si se pide una pena de más de... siempre me lío, creo que son más de, no sé si son 6 años o 9 años. Por ahí tengo a Luis, que igual me puede corregir. Pero cuando se pide penas elevadas y se convierten en sumarios, siempre se va a pedir la ratificación de un segundo perito. Entonces, si lo hacemos desde el principio con ese segundo perito, obviamente mucho mejor. Y además por un tema científico también, como les decía. ¿Vale? Entonces grabamos en audio, grabamos en vídeo, tenemos esa prueba guardada, la podemos analizar con posterioridad. Y no solo por eso, no sé ustedes, yo que tengo dos alumnas en prácticas ahora y siempre con menores yo intento no tomar notas, a excepción de cosas así a lo mejor muy puntuales que digo, esto lo quiero retomar después y no quiero que se me olvide. Porque de esa manera estoy más atenta a lo que estoy realmente, lo que me está contando, lo intento hacer más como una conversación, más allá de que el niño o niña adolescente sabe que lo estamos grabando. Y para eso tenemos también a la segunda perito, para que justamente esté tomando notas y apoyar en el caso de que a mí se me olvide algo. Entonces siempre es recomendable esas grabaciones. ¿Cómo llevar a cabo la entrevista? Por supuesto, eso también. Eso es una cosa que es imprescindible, básica y necesaria que sepamos en psicología forense si nos queremos dedicar a esto. Es muy fácil meter la pata. Si hacemos preguntas inadecuadas, si no tenemos en cuenta las capacidades de esa persona, si no adaptamos la entrevista a ese niño, niña, adolescente o persona especialmente vulnerable que tenemos delante,
no solo nos podemos cargar la principal y única prueba, que es el testimonio, sino que además también podemos generar una victimización, bueno, vamos a generar una victimización en toda regla, pero además también podemos llegar muy probablemente a conclusiones erróneas. Entonces, utilizar protocolos adecuados, valorados y ampliamente investigados, ¿no? De entrevista, no sé, el protocolo Nietzsche, por ejemplo, el EATIC, aquí el grupo de Cataluña, el protocolo Michigan, la entrevista cognitiva, adaptarlo, como les decía, dependiendo de la persona que tenemos delante, pues también están las entrevistas para personas con discapacidad intelectual, individualizar, personalizar las evaluaciones, porque cada persona tiene unas necesidades diferentes, lo mismo que también los tiempos, igual que la cantidad de horas que vamos a estar haciendo esas evaluaciones, es muy importante. Y hay algo que en mi experiencia, porque yo trabajo tanto en lo público como en lo privado, es un poco una situación curiosa que tenemos aquí en Canarias, y es que, bueno, aunque yo trabajo por privado, también colaboro con la Administración de Justicia, pero no tengo esa exclusividad y por eso puedo trabajar también por privado. Y nos están solicitando una gran cantidad de contrainformes, o por lo menos nos escriben abogados, abogadas pidiéndonos que valoremos informes periciales que se emitieron previamente por organismos públicos, en su gran mayoría, sobre credibilidad del testimonio. Y me dicen, mira, yo no soy psicólogo o psicóloga, pero yo creo que aquí hay algo, míralo tú y dime a ver si esto se puede argumentar, se puede contraargumentar. Entonces, estamos estudiando profundamente esos casos y estamos viendo que una de las... a ver, todo es criticable siempre. Yo siempre digo, cuando yo veo mis propias periciales, incluso a veces unos meses después, no hace falta que pasen años, lo vuelvo a leer y digo, esto hoy lo haría diferente, porque siempre estamos aprendiendo cosas nuevas. Pero hay errores básicos que no nos lo podemos permitir, voy a decirlo así, ¿no? Y una de las cosas que estamos viendo que más se repite es la falta del trabajo con hipótesis. Se trabaja mucho con hipótesis única y eso lleva a un sesgo de confirmación de esa hipótesis única. Entonces, explorando las diferentes hipótesis y buscando evidencias tanto a favor como en contra, digamos que evitamos o por lo menos reducimos esos sesgos cognitivos, porque nos van a permitir decir, puede ser A, pero también puede ser B, o C, o D. Ojo, ¿hasta qué punto es plausible? Entonces el perito, en uno de los primeros pasos, que es el estudio de la documental, cuando me llega la solicitud del caso, el perito automáticamente tiene que ir leyendo la documentación sin caer en ninguna confirmación, sin caer en ningún sesgo. Ahí vamos a ir empezando a hacer esa primera elaboración de hipótesis. Eso es lo que también recoge el HELP, que ahora después les voy a introducir, ¿no? Y preguntarnos, ¿se trata de un error? ¿Es posible que se trate de un error, que este niño o niña esté dando unas declaraciones, que esté relatando algo que sea un error? Recordemos, error significa involuntario, ¿no? Entonces, a lo mejor cabe un análisis de esos factores de influencia. ¿Qué explicación puede tener ese error, ¿no? Como casos muy famosos de niños, sobre todo niños, niñas en edades preescolares, donde no olvidemos que hasta los 5 años, aunque también es bastante individual, el desarrollo, no se desarrolla lo que es la memoria episódica como tal, como la conocemos como las personas adultas, ¿no? Entonces, es muy fácil que niños y niñas hablen más desde su memoria autobiográfica. Y luego también que, bueno, puede ser que empiecen contando una cosa, que eso se malinterprete, que por sugerencias inconscientes incluso, no queriendo no querer inducirle, podamos sin querer meter algo que ese niño en la cabeza no lo tenía. Hemos visto casos así en los que recuerdo un grupo de niños entre 3 y 5 años, pues un niño mostraba conductas que los papás consideraban, el papá y la mamá, conductas hipersexualizadas para la edad que tenía, y entonces empieza un interrogatorio, que además hay videos, está grabado, pudimos tener acceso a esos videos, y se le preguntaba constantemente por, ¿te han hecho algo? ¿Te ha pasado algo? Y al niño decía que no, pero te ha pasado algo en el cole, pero te han hecho algo en el... Y al final, en forma de embudo, se fueron haciendo preguntas tan cerradas y tan sugerentes, porque yo los entiendo. Como papá, como mamá, estaban muy preocupados de que su hijo le esté pasando algo. Y de repente, de ese interrogatorio salió que el niño
supuestamente estaba sufriendo unos abusos sexuales dentro del colegio y que no era el único, que habían 6, 7, 8, 10, de repente no sé cuántos niños, niñas habían. O sea, muy parecido un poco al caso McMartin, pero mucho más cerquita de aquí donde ya estoy. Y si no se hubiera tenido en cuenta esos primeros interrogatorios que le habían realizado, esos niños hoy en día tienen, algunos de ellos, unos relatos bastante amplios de unos supuestos abusos que en principio no tenían. Entonces, eso puede tratarse de un error, podemos estar ante una falsa memoria, y si no tenemos en cuenta ese posible origen y esos factores de influencia en la recuperación posterior, entonces es muy probable que también nosotros caigamos en un error a la hora de analizar ese testimonio. Y si se trata de una mentira deliberada, eso es más complicado, ¿verdad? Porque dependiendo de la persona que tengamos adelante, de las capacidades cognitivas que tenga, del conocimiento sexual previo, de su experiencia, es en algunas ocasiones imposible determinar si miente o no miente. En algunas ocasiones podremos aplicar esos protocolos de análisis del contenido como el CBCA, pero hay muchísimas limitaciones al respecto y en muy pocas ocasiones realmente se va a poder hacer. De hecho, les recomiendo que lean el artículo de Scott Manzanero y Onken del 2015 de mitos y limitaciones de los análisis de valoración del contenido. Y por último, un poco es nuestras conclusiones, hasta qué punto van a poder llegar cuando hagamos una valoración técnico-pericial de unas declaraciones. Vamos a poder llegar hasta el punto de informar de aquellas hipótesis que sean incorrectas porque la evidencia científica que he podido recoger en mi evaluación va en contra de esas hipótesis. O sea, que hay algunas hipótesis que tú dices, no, esta se cae, porque no hay nada que sostenga esta hipótesis. De hecho, hay evidencia en contra, ¿no? Entonces vamos haciendo como un contraste, esta sí, esta no la puedo descartar porque hay esta evidencia a favor. Entonces, esto es lo que le vamos a plantear al tribunal o a su señoría, dependiendo, ¿no? O al jurado, si fuera el caso. Entonces, al final, ¿de qué se trata esto? De algo que no podemos perder de vista, que tenemos que utilizar la práctica basada en la evidencia científica, en los estudios empíricos que tenemos, que nos hablan de todo esto, ¿no? De cómo funciona la memoria, de todo el cuidado que tenemos que tener a la hora de hacer este tipo de análisis. Con lo cual, espero que la conclusión a la que hayan llegado hasta este punto es: qué difícil es hacer este trabajo, ¿verdad? Y quienes estén dedicando a esto ya actualmente a lo mejor se empiezan a plantear en qué momento me metí en este fregado y por qué, ¿no? Y a mí me parece súper apasionante y súper interesante, pero cuanto más lo estudio, más entiendo la dificultad y más me pongo, ¿no? En el punto de tengo que tener cuidado con esto y no puedo dar por hecho que sé más de lo que sé, ¿no? Yo solo sé que no sé nada, como decía Descartes. Y esto hay que trabajar también de esa manera, con muchísimo cuidado. No sé si van a ver esta diapositiva, porque aunque la pasean limpio y agrandé la letra, pero bueno, de todas formas, esto lo pueden... hay un artículo de Muñoz, González, Manzanero, un montón de compañeros que aquí en España son para mí también de excelentes referencias. Es del 2016, se los dejo al final, la referencia bibliográfica, y hablan de esto, ¿no? Bueno, en realidad el artículo es súper amplio y habla de muchas cuestiones. Es el indicio cognitivo en las entrevistas. Bueno, no me acuerdo, el nombre es larguísimo del artículo, perdón. Ya les dije que la memoria no era lo mío. Entonces, en este cuadrito, que lo saco de ahí, habla de la importancia de trabajar con hipótesis, ¿no? Para reducir los sesgos. Entonces, las hipótesis a contrastar básicamente siempre van a ser dos. Y es que o bien el relato corresponde a una experiencia vivenciada o corresponde a una experiencia no vivenciada. Bien, entonces, tanto si el relato corresponde a una experiencia vivenciada, tenemos que ver, bueno, pues qué fuentes pueden estar afectando la exactitud del relato, porque, como decíamos antes, relatos puros no vamos a encontrar. Y cuando llegan a nosotros, como les decíamos, por lo menos aquí, por el sistema español, tal como lo tenemos, las personas cuando llegan a la evaluación forense ya han declarado una media de 4, 5 o cuando no más veces, ¿verdad? Entonces ya inevitablemente ahí tenemos que ver cómo se les tomó declaración. Porque no es tanto que lo hayan repetido tantas veces, que también, porque se ha demostrado que cuanto más repito algo, es más probable que reelabore el recuerdo, ¿no? Y que se incluyan o se omitan cuestiones. Pero sino también cómo me hicieron
el interrogatorio. Y lo digo bien, porque son sometidas las personas a auténticos interrogatorios. Entonces, cuando a nosotros nos llega la exploración judicial, que con suerte nos llega el vídeo de la exploración judicial, y vemos cómo los jueces o juezas de instrucción, por desconocimiento, por simplemente porque piensan que están ayudando de esa manera a ese niño o niña que tiene delante, que a lo mejor tiene un montón de dificultades para expresarse, y antes de que en 2021, que no hace tanto aquí en España, se pusiera esto de hacer la prueba preconstituida para menores de 14 años y pedirnos a nosotros, nosotras, los psicólogos y las forenses, que les auxiliemos en esa toma de declaración, lo hacían ellos y ellas, me refiero a jueces y juezas de instrucción. Y veíamos auténticos interrogatorios del tipo, bueno, primero era, cuéntame todo lo que te pasó. Entonces ese niño o niña empezaba a relatar, no le dejaban terminar, pero a ver, bueno, pero estás diciendo que te tocó, pero te tocó por encima o por debajo de la ropa. Vale, pero te tocó el pecho. Vale, entonces, ¿y te metió los dedos? ¿Pero te metió los dedos en la vagina? Les estoy hablando de casos reales. O sea, no estoy diciendo una cosa que pasa constantemente y recientemente hemos tenido un caso así. Entonces, de repente, la primera revelación o la primera verbalización era, tenía unas características, a lo mejor era, y jugábamos a los médicos, por ejemplo, y de repente el relato del niño es, o la niña, me metía la mano por debajo de la ropa interior, me tocaba los pechos y me metía los dedos en la vagina. Entonces dices, vale, ¿hasta qué punto esa información fue introducida posteriormente? Entonces, ¿ahora qué? Igual era parte del recuerdo de ese niño o niña, pero no lo decía porque no tenía el conocimiento suficiente, porque no tenía la destreza suficiente, pero ya teniendo en cuenta que el juez o jueza de instrucción se lo dijo y a partir de ahí ese niño o niña lo adopta en su discurso, podemos tener en cuenta esa información, hasta qué punto es fiable para hacer el análisis, ¿no?, de esas declaraciones. Entonces eso es lo que nos está diciendo aquí también, ¿no?, este maravilloso cuadro, que tengamos en cuenta esos factores que afectan tanto a la codificación, y ahí tenemos los famosos factores del suceso, los factores del testigo. No es lo mismo un niño de 3 años que un niño de 7, de 12, de 15, o una persona muy mayor también. El del suceso no es lo mismo que a mí me ocurra algo en numerosas ocasiones que una vez puntual, que me ocurra de día con una buena luz, que me ocurra de noche, que yo no pueda identificar, ¿no? Porque, bueno, el tema de las identificaciones es otro tema aparte, que además Luis Gutiérrez, que anda por ahí, está muy metido en el estudio de esto, ¿no? Y bueno, eso es otra cuestión, pero incluso también cuando son agresiones por personas conocidas también tienen mucho que ver esos factores del suceso, ¿no? Hasta qué punto se utiliza una violencia, si hay un arma de por medio también y otras cuestiones. Y los factores de recuperación, como decíamos antes, que tienen mucho que ver con cómo nos preguntan y cuántas veces. Y también, no solamente eso, con el propio trabajo que hace la persona constantemente de reelaboración del recuerdo, ¿no? Bueno, pues como decíamos antes, no es lo mismo que sea un episodio único, que sea un episodio cronificado, y también, por supuesto, hay que tener en cuenta las limitaciones de la capacidad que tenga la persona para testificar, porque igual se ha descartado en muchas ocasiones declaraciones de personas con cierta discapacidad intelectual, porque dan por hecho, con mucho tabú, que personas con necesidades especiales de apoyo no van a ser testigos fiables y no van a poder dar un relato que sea fiable, y eso no es cierto. Yo siempre digo que mi fuerte no es la discapacidad intelectual. Creo que tengo a Rebeca Arce por ahí, que la vi antes, que es una experta maravillosa en discapacidad intelectual. Y bueno, pues ella sabe perfectamente que hay ocasiones que requiere habilidades especiales, que yo le digo siempre no son mi fuerte, pero no podemos descartar un relato. Tenemos que ver hasta qué punto es analizable esa información y qué podemos hacer con la información que esa persona nos pueda dar, ¿no? Y luego, dentro de la hipótesis de que el relato puede corresponder a una experiencia no vivenciada, decimos, bueno, ¿qué puede estar pasando aquí? Puede ser por una inducción, estaríamos hablando de un error inadvertido, como decíamos antes, no es una mentira, es algo involuntario, podemos estar hablando de una falsa memoria, puede ser que haya una fabulación. Esto se nos pide mucho también, ¿no?, en oficios, capacidad del niño o niña de fabulación, ¿no? Entonces, después tenemos lo que es la mentira, que es un error voluntario, pero también está el propio olvido, el funcionamiento de la memoria, ¿no?, la curva. Vamos a ver, también hay una falsa creencia de que las cosas negativas se van a recordar con mayor vivencia
y claridad y detalle que las positivas. Y también hay diversos estudios al respecto de que no hay diferencias significativas en cómo recordamos sucesos con valencia positiva y negativa, ¿no? Y que, bueno, el propio paso del tiempo también hace que olvidemos cosas. Creo que todos y todas aquí lo hemos vivido en primera persona, ¿verdad? Entonces, bueno, en ese caso no nos queda otra que decir, bueno, pues qué motivación secundaria pudiera tener, aunque eso también hay que tener mucho cuidado. Hablábamos con José Manuel Muñoz un día que me decía, yo no me atrevo a decir, a veces también en adolescentes, ¿no? Si puede haber una motivación intrínseca, una necesidad de llamada de atención. Tenemos muchos niños, niñas, adolescentes de recursos que están en centros de acogida porque tienen hay una polivictimización detrás, ¿no? Chicos, chicas que han sido víctimas de otro tipo de violencia doméstica, incluso de otras violencias sexuales previas a la que está investigándose. Entonces, es a veces un poco complicado. Igual también que cuando hay ciertas patologías, ¿no? Como incipientes desajustes o trastornos de la personalidad que todavía no están solidificados porque estamos en una edad en la que todavía la personalidad se está formando. Es muy complicado también. Pero sí es muy bueno y aporta muchísima información el contraste, el contexto, perdón, de la eclosión o de la revelación. ¿Dónde, cómo, cuándo y a quién le cuenta ese niño, niña o adolescente? O bueno, persona adulta también. Yo me estoy centrando más en menores de edad porque es donde solemos aplicar esto en nuestra práctica, ¿no? ¿Cuándo lo cuenta por primera vez? Como decía, ¿a quién? ¿En qué contexto? No hay que olvidarse de algo que es imprescindible también. Y es que hoy en día el conocimiento que tienen los chicos, pornografía, el acceso con las nuevas tecnologías, están a golpe de clic. Todo el mundo tiene móvil, celulares y pueden fácilmente acceder a contenido que antiguamente era más difícil, ¿no? Entonces es más fácil que se dé a veces, bueno, es más fácil. Porque he tenido casos, y ahí me estoy basando en mi experiencia también, que se dan un contexto en el que están hablando con sus iguales de cuestiones sexuales, ¿no? No, es que estábamos hablando de abusos, de violaciones, de cosas que habían visto en la tele, de noticias que habían leído en redes sociales, cosas que ven en TikTok, y entonces uno de ellos dice, a mí también me ha pasado. Mi abuelo también abusó de mí, mi papá, mi padrastro, quien sea. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque a ver, quiero con esto aclarar, aunque creo que es evidente y obvio, que hay casos, por supuesto que hay casos reales y los números están ahí, las prevalencias y las incidencias están ahí. No estoy negando que es una realidad, una lacra social en nuestro día a día, pero no podemos perder de vista como forenses que como les decía antes, desde la práctica basada en la evidencia, tenemos que manejar todas las hipótesis. Y entonces también tenemos que saber a quién se lo cuenta por primera vez y en qué contexto surge. Entonces tuvimos un caso no hace mucho, el año pasado, con mi compañera, en el que una niña había dicho en su instituto, porque estoy hablando de que la chica ya tenía 14 años, que su padre le había realizado tocamientos. Cuando llega a nosotros ya la niña había pasado por servicios sociales y ya en servicios sociales había dicho que se lo había inventado, que es que sus compis estaban hablando de esas cuestiones y ella, para sentirse un poco más integrada, dijo que también le había ocurrido, y a partir de ahí se había hecho una bola enorme. Y cuando vio que la cosa se iba de madre, hablando claro, es al psicólogo de servicios sociales al que, digamos, le confiesa, y el psicólogo de servicios sociales le hace escribir una carta donde ponía que se lo había inventado, tal y cual. Pero aún así, la jueza, y está bien, perdón, dice, bueno, puede ser que la niña se retracte porque está sufriendo algún tipo de presión por parte del padre o de la madre, porque la madre también tenía una muy buena relación con el padre a pesar de que estaban separados. Y entonces dice, nos pide que hagamos una evaluación pericial psicológica de esa menor. Y entonces, bueno, pues la citamos, hicimos todo lo que teníamos que hacer y la chica nos vuelve a repetir a nosotras, porque claro, hicimos una primera evaluación y nos dice la jueza que va a ser la prueba preconstituida igualmente, que la niña tiene que ir a declarar al juzgado, que aquello fue horroroso, porque pobrecita ya era la tercera vez que pasaba. Bueno, había declarado más veces. Y fuimos al juzgado ese día y la chica estaba allí sentada en una sala en la que todavía, además, dicho sea de paso, mantenían las separaciones estas que habían desde el COVID de metacrilato. Pues yo tenía a la niña de un lado, no me dejaban, y entonces pues la niña tuvo que decir ahí delante de la jueza que se le había inventado. Y obviamente la jueza, ¿qué le dijo? Le echó la bronca.
le echó la bronca porque lo que dijiste es muy grave, porque esto y lo otro. Bueno, pues la teoría que más se sostiene, porque la niña se lo había inventado, como ella misma reconoció, por presión del grupo, porque quería sentirse, porque quería pertenecer al grupo. No había más indicadores que eso, la madre también estaba de acuerdo con que eso ella no lo veía posible, el padre vivía con la abuela también había... Vale, hasta ese punto, en principio, y ahí quedó, aquello quedó archivado. O sea, con esto que quiero decir, la verdad judicial, no olvidemos, es que aquello queda archivado porque la niña se retracta porque reconoce que era mentira. ¿Vale? Entonces, ¿puede pasar? Puede pasar. Y hemos tenido algún otro caso también similar. Claro que después habrá quien diga que a lo mejor la niña se retracta porque, como les decía antes, sufrió presiones del padre. Bueno, pero es que la niña dice lo contrario, entonces yo ya más no puedo hacer. ¿Vale? Hasta ahí las limitaciones también que tenemos. Bueno, en fin, luego los factores que pueden afectar a la recuperación, las exploraciones previas, bueno, esto ya lo he dicho en varias ocasiones, y sobre todo las intervenciones psicoterapéuticas, ¿no? Esto de yo no me acordaba que había sido abusada cuando era pequeña hasta que empecé a hacer hipnosis. Yo siempre lo digo, o sea, la clínica es la clínica, la forense es la forense, y son dos vías separadas y distintas, aunque nos nutrimos mutuamente, sobre todo nosotros en forense tenemos que saber de clínica y de psicopatología. Pero si yo estoy en terapia, yo soy terapeuta y me viene un paciente que me dice que, siempre pongo el mismo ejemplo, que ve elefantes rosas volando, yo voy a trabajar el síntoma. Y yo digo, bueno, pues efectivamente, probablemente sea una alucinación o un delirio, yo qué sé, y lo trabajamos como un síntoma. En forense vamos a empezar a sospechar, bueno, estoy hablando de simulación que tiene que ver con otras cuestiones y es con la sintomatología, ¿no? Pero si me dice que ha sido víctima de abuso sexual y yo tengo que valorar ese relato desde el punto de vista forense para ayudar al órgano judicial en busca de la verdad, por supuesto que tengo que dudar, pero no significa ni creerle ni no creerle, no partimos de eso, sino que decimos, bueno, ok, puede ser que sí, puede ser que no, vamos a trabajar con ambas hipótesis y vamos a trabajar buscando la evidencia a favor y en contra de todo, ¿vale? Y esto me ha llevado a muchas discusiones, sobre todo con terapeutas, evidentemente, pero yo no soy clínica y espero que quienes están aquí, que trabajen desde la forense, también lo entiendan desde ese punto. ¿Ok? Bueno, adelantando, se me está yendo la hora. Bueno, esto es súper robado, además lo copié tal cual, no me corté un pelo, del libro de González y Manzanero del 2018, que bueno, para mí es básico porque es el HELP, que ahora se los voy a introducir, y que nos dice algo tan básico como que ante un hecho criminal vivido realmente, la persona lo puede relatar con sinceridad, con honestidad, y aún así acertar o errar, como decíamos antes. ¿Bien? Entonces, porque como les decía, podemos equivocarnos por error o por comisión. Pero también puede ser que una persona que ha vivido realmente un suceso oculte o niegue total o parcialmente una parte de la información, ¿no? Por ejemplo, niños, niñas que, por lo menos ha pasado, han sufrido algún tipo de abuso sexual. Me acuerdo de un caso que tuvimos aquí, en una isla, de unos niños que con un vecino que era un chico bastante jovencito, y bueno, participaban, entiéndanme, los chicos eran niños de 7, 8, 9 años, lo que para ellos era un juego, evidentemente. Entonces, cuando ya se revela todo, se enteran las familias de lo que está pasando, que este chico abusaba sexualmente de estos niños, los niños empiezan a contar, los niños empiezan a entender, y empiezan a sentirse culpables también un poco por esto de todo, de lo que es la reacción de la familia, ¿no? Entonces empiezan a sentirse culpables porque mucha gente les dice, ¿cómo no lo contaste antes? ¿Por qué no me dijiste nada? Si yo te podía proteger. Entonces, cuando llegan a la evaluación, lo que nosotras vemos es que de alguna manera ellos, para no reconocer que es un criterio de credibilidad, esa participación voluntaria, entiéndanme, en esos juegos que al final de alguna manera resultaban placenteros, para ellos también, entiéndanme lo que quiero decir, para ellos era como, no, si nosotros reconocemos esto, ¿no? 9 años tenían en ese momento. Entonces, claro, es como, nosotros también somos culpables, ¿no? En su cabeza era como, yo me dejé tocar, yo participé, yo jugaba esto, pasó una vez, pasó 2 veces, pasó 3, y yo seguía yendo a ese lugar donde nos encontrábamos con el vecino a hacer esto. Entonces,
Pues, por ejemplo, aquí los niños deliberadamente, y además se habían puesto de acuerdo, en intentar minimizar esa participación y repetían mucho, es que teníamos mucho miedo, es que él nos amenazaba, es que una vez le había pegado a un perro y nosotros lo vimos y nos dijo que le había también pegado a una persona que se había metido con él, entonces nosotros pues teníamos mucho miedo, entonces intentaban todo el tiempo justificarse. Este señor reconoció los hechos, dicho sea de paso, y hace poco salió sentencia y llegó a un acuerdo, una conformidad, porque no había otra manera de salir de ahí, y bueno, está en prisión. Pero que los niños tenían esta tendencia y otras cuestiones también que intentaban minimizar como para justificar el por qué seguían haciéndolo, ¿no? Entonces esto puede pasar también. O también puede haber una distorsión, ¿no? También intencionalmente, como les decía, complementando o exagerando. ¿Por qué? Porque si yo digo que no me acuerdo, si yo digo que no estoy segura, pienso, ya no soy un testigo fiable, ¿no? Esto también lo hemos visto en muchas películas y en muchas series, ¿no? Desde la perspectiva de la víctima, de decir, si yo reconozco que no recuerdo ciertos detalles, que nosotras como profesionales sabemos que eso también es un criterio de credibilidad, tener lagunas, no recordar ciertas cuestiones, sobre todo las características periféricas, pero igual yo pienso, si yo digo que no me acuerdo de esto, que no estoy segura, no me van a creer o van a dudar, porque claro, no se olvida, se pierde de vista que la credibilidad es sobre el testimonio, no sobre el testigo. Entonces, bueno, pues esto también suele pasar incluso en testigos reales. Pero luego también en el hecho criminal que es inventado, el problema de aquí, esto sí que está hablando de inventado, significa una mentira deliberada. El tema aquí es que se construye un relato falso muy detallado, sobre todo cuando la persona tiene esa capacidad, y se mezclan falsedades con cosas que hemos vivido realmente. Yo, por eso el tema de la credibilidad de adultos, aparte de que el Tribunal Supremo ya lo ha dejado claro, que no corresponde al perito, yo siempre lo digo, para mí es especialmente complejísimo porque más allá de que nosotros trabajamos en esto, yo siempre le pregunto a una persona adulta, esta conversación la he tenido con amigas, con amigos, ¿tú te podrías inventar una violación ahora mismo? Piénsalo. Y se quedan pensando, yo creo que sí, con suficiente detalle, todo, como sí. Digo, estoy convencida de que muy difícilmente podría yo, al menos como profesional, determinar una pericial hasta qué punto, ¿no? Estoy hablando de una mentira deliberada además también. Entonces, bueno, pues esto que copié tan amablemente de González y de Manzanero lo pueden encontrar en el libro, como muchas cosas más maravillosas que han escrito. Y bueno, del HELP podríamos estar hablando también un montón de tiempo, pero bueno, este modelo son dos partes. Hay una parte que es la evaluación de las declaraciones, que es la que le presento aquí, y después está la evaluación de las identificaciones, que les contaba antes, que es cuando tenemos un agresor o varias agresiones, lo que es desconocidos o desconocidas, entonces ya tiene que ver más con el reconocimiento de la persona. Es un ámbito súper interesante en el que yo no estoy muy puesta, pero Luis sí, y creo que me consta que había dado alguna charla y alguna conferencia al respecto, así que les pueden contar cosas mucho más interesantes que yo seguro. Entonces, bueno, esto es un resumen de lo que las acabo de contar, con lo cual no me voy a parar mucho más porque esto, de hecho, hicimos un diplomado el año pasado online, no sé si hay alguien por aquí que lo cursó, y bueno, es súper interesante cómo se plantea el trabajo, ¿no? De la evaluación de las declaraciones, desde cómo mediante el análisis del expediente judicial ya vamos a estar viendo esos factores de influencia del suceso, el testigo, el sistema, vamos a poder establecer esas hipótesis iniciales. Luego ya tengo el niño o niña adelante, digo, bueno, pues si es un niño o niña de corta edad o sospechamos que hay algún tipo de discapacidad, a ver qué capacidades para testificar tiene, porque si no tiene capacidad para testificar, ¿qué hago yo aquí? O sea, de entrada ya tengo que informar, ¿no?, al juzgado que, oye, mira, es que no va a poder prestar un testimonio que sea válido o analizable. Entonces, también los conocimientos previos es un buen momento para saber hasta qué punto ese niño o niña tiene conocimiento a nivel sexual, experiencia, pero también del procedimiento judicial en sí. Entonces también eso lo recogen en este HELP. Y luego ya lo que es la obtención de la declaración, cómo preparar la entrevista, cómo obtener la información, ¿no? Esos protocolos de entrevista que hablábamos. Y luego cómo analizar o evaluar esa declaración, las características del cómo lo cuenta para luego el contenido lo que cuenta. Porque en realidad los protocolos de evaluación se centran en el contenido verbal sobre todo, pero sí que es verdad que complementa el cómo lo cuenta, como por ejemplo cuando vemos en el SVA, ¿no?, el listado de validez que le da
esa validez externa al relato, pues si utiliza un lenguaje adecuado para su edad, sus características cognitivas, si también la entrevista ha sido llevada a cabo de manera correcta, etcétera, etcétera, ¿no? Y también hay algo que tampoco veo que se haga mucho en las periciales que nosotros analizamos, y es hacer un análisis comparativo de las declaraciones de los hechos denunciados con declaraciones de origen conocido. ¿Qué es esto? Yo tengo que saber cómo se expresa la persona que tengo delante, porque no todos nos expresamos igual, hay personas que tienen más facilidades que otras, ¿no? Entonces le vamos a preguntar, bueno, cuéntame qué hiciste en las últimas Navidades, en tu cumpleaños, cuéntame todo, desde que te levantaste hasta que te acostaste. A ser posible preguntarle por un hecho que esté bastante cercano en fechas de los hechos denunciados, para ver cómo se expresa, porque esto de decir, ay, me levanté por la mañana a tal hora, luego me fui y desayuné tal cosa, o sea, eso es lo ideal, ¿no? Hay veces que nos ponen el trabajo súper, súper fácil, porque son niños, niñas que tienen una facilidad enorme para relatar, pero no suele ocurrir eso con tanta frecuencia como nos gustaría. Entonces tenemos que entender cómo se expresa esa persona y ayudarle con, vale, ok, bueno, vamos a detenernos un poco más ahí, vamos a ir más despacio. Me has dicho que te levantaste, intenta recordar un poco más, céntrate en ese día, piensa en tu casa, en tu habitación, en el baño, en la cocina, vete describiéndome un poco, y entonces así va entendiendo qué es lo que necesitamos para que luego cuando le pidamos que nos describa todo lo que ocurrió en esos hechos denunciados, entienda que tiene que hacer una restauración de contexto, que también vamos a hacer. ¿Qué significa relatar con detalles, contarnos todo, aunque creas que no es importante? Bueno, pues es importantísimo comparar un relato de algo que sabemos que ha ocurrido. ¿Y cómo sabemos que ha ocurrido? Por ejemplo, lo del cumpleaños. Pues tuve una tarta de Mickey Mouse, no sé, me la acabo de inventar. Y vinieron mis amiguitos, fulanita, sultanita, no sé qué, no sé cuánto. Y hicimos esto y lo otro. Claro, entonces tú dices, bueno, ¿cómo saben que eso ocurrió? Claro, se tienen que entrevistar con un adulto de referencia de ese niño o niña, ¿no? Oye, mira, cuéntame el último cumpleaños del niño, de qué fue la tarta, quiénes fueron, dónde lo festejaron, porque así podemos comparar efectivamente un relato de origen conocido. A eso se refieren en este HELT, ¿vale? Bueno, en fin. Y luego justificar esas características encontradas de acuerdo con esos factores de influencia, porque no vale decir, este criterio no se cumple, entonces esto no es creíble. Vale, por ejemplo, no piensan quienes conocen el CBCA, ¿no? El criterio de desestructurado, que ahora no me sale el nombre completo, ven cómo soy, que la persona lo cuenta de manera desestructurada, desorganizada. Si yo he repetido hasta en 10 ocasiones o no sé cuántas veces el relato, ¿no es lógico que yo lo ordene de manera cronológica? No es normal que después de yo tanto haberlo contado, si me dicen, cuéntame todo lo que ocurrió, pues yo ya empiezo por el principio, de principio a fin, porque ya lo he repetido tantas veces que ya lo organizo. Entonces, si yo no tengo en cuenta cuántas veces la persona ha contado eso y cómo se lo han preguntado, entonces puedo decir que un criterio básico de credibilidad del testimonio no se cumple y decir que a lo mejor es no creíble o increíble o no determinado, cuando en realidad no he tenido en cuenta ese factor de influencia que es la recuperación múltiple, ¿vale? Para que vean. La cosa se sigue complicando, claro que sí. Y bueno, el contenido, ¿no? Las evidencias que tenemos de antes, el contexto de revelación, como decíamos, la motivación, otras informaciones, y luego viene la contrastación y falsación de hipótesis. Fíjense, todo lo que nos cuenta el HELT es maravilloso. De esto podemos hacer también una formación de meses, pero bueno, les voy a dejar aquí algunas referencias bibliográficas que estuve comentando al respecto, ¿no? Ese estudio de Bisilov, bueno, los dos libros de Manzanero que para mí son imprescindibles, el de Memoria de Testigos y con González. Y bueno, y un poquito también algunas cositas que les he ido contando, algunos estudios más recientes, pero bueno, hay muchísimos más. Y también de Latinoamérica hay cosas también maravillosas. Pero bueno, era por ponerle algunas simplemente. Y hasta aquí la presentación de esta conferencia. Les quería contar muchísimas cosas en poco tiempo. He hablado mucho y muy rápido, así que ahora les toca a ustedes, si tienen, y espero que sí, ruegos y preguntas o me quieren comentar cualquier cosa. Gracias, muchas gracias. No sé si está por ahí Marta, Jimena, o me abandonaron en la causa. Aquí estoy. Bueno, para todos los presentes, si gustan hacer una pregunta en el chat o con su micrófono, solamente levanten su manita para poder mantener el orden
o de lo contrario pueden ponerlo en el chat público y se les estará dando lectura también para que puedan consultar. Adelante, Leticia, puede realizar su pregunta. Sí, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí. Maestra, pues primero que nada agradecerle la información que ha compartido con nosotros. La verdad, para mí ha sido de mucha utilidad. Y preguntarle, yo le estoy hablando desde la Ciudad de México y he estado trabajando algunos asuntos de psicología del testimonio, pero no se me ha dado la oportunidad de trabajar directamente con la persona, sino desde únicamente las testimoniales escritas. Mi pregunta es si a través de estos criterios del CBCA o de inclusive otras técnicas que se han desarrollado, se puede trabajar mediante esos escritos o indispensablemente la metodología sugiere que sea la evaluación directa con la persona. Leticia, ¿no? ¿Me está hablando? Sí, Leticia. Hola Leticia, gracias por tu pregunta. Me lo han planteado en muchas ocasiones. Claro, el problema es el siguiente, no. Si se dan las condiciones perfectas para aplicar un SVA, porque el CBCA es un listado de criterios dentro de un del SVA, del System Validment Assessment, que lo he dicho fatal, si se dan, lo tienes que hacer directamente de la evaluación de la persona. Tú no puedes hacerlo sobre unas declaraciones que tienes escritas. ¿Por qué? Porque no sabes cómo se tomó ese relato, no sabes cómo se hizo la entrevista. Yo entiendo que a ti te llega de esa manera, ¿no? Esas declaraciones escritas. No. Lo que tú puedes hacer es justamente lo que acabamos de ver, un análisis oye, mira, si no se han tenido en cuenta estos criterios, los factores de influencia que hablábamos, no se han tenido en cuenta las capacidades para declarar de ese niño, niña o adolescente, no se ha hecho correctamente la entrevista, la evaluación, no se han utilizado instrumentos psicométricos adecuados en el caso de que se haya pedido también valoración del daño o para valorar también las características de personalidad, etcétera, etcétera. Eso es lo que tú puedes aportar. Pero realmente para tú hacer un análisis de credibilidad del testimonio, tienes que partir de una valoración que hagas tú, por supuesto. No sé si es eso lo que me estabas preguntando y te lo contesto. Ajá, sí, me refiero a eso. ¿Y en algún momento usted impartirá algún curso más extenso sobre precisamente esto de la psicología del testimonio? Porque la verdad sí me quedo con muchas interrogantes. Sí, es normal que te quedes con interrogantes porque esto da para mucho. Y bueno, si la asociación así lo ve y lo considera, que me consta que hay mucho interés, lo plantearemos, claro que sí. Ok, pues gracias. Sí, maestra, gracias por su aportación. Gracias a ti. A ver, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Maestra María, adelante, le escuchamos. Gracias. Buenos días. Buenas tardes por allá, ¿verdad? La pregunta sería, en esta valoración del testimonio, aquí en México, en las cuestiones civiles tradicionales, se hacen testimoniales hacia las personas. Perdona, es que Leticia tiene que silenciar el micro, porfa. Ahora sí, perdón, es que no estaba entendiendo nada. María. Está bien, no se preocupe, buenas tardes. Le decía el contexto. Aquí en México, en las cuestiones civiles tradicionales, hay, yo le llamaría interrogatorios, pero hay estas testimoniales en la que, conduce un juez y también los abogados de los actores y de la contraparte hacen esta serie de preguntas a los testigos. ¿Es necesario o usted cree que sea necesario que junto con esta valoración psicológica nosotros como psicólogos forenses evaluáramos también las testimoniales hechas previamente en esta etapa de los juicios? Porque, en cuanto a esta cuestión de que si están en video,
sí está en video, al menos aquí en el estado de Guanajuato, nosotros podemos tener acceso a estas entrevistas testimoniales que se realizan en los juicios civiles tradicionales. ¿Sería necesario también evaluar este momento? Es que me estás hablando de procedimientos civiles, no penales. Sí, ¿Qué valor adquiere? Porque ahí igual desconozco si tiene algo que ver con el derecho mexicano, ahí ya igual me pierdo, pero ¿qué valor tiene el testimonio en un tema civil? O sea, claro, es que aquí nosotros estamos hablando de casos penales donde el relato, el testimonio, la declaración de una persona es la única prueba de cargo para enervar la presunción de inocencia. Y aquí sí que tenemos jurisprudencia en el que es suficiente la declaración de una persona para enervar la presunción de inocencia siempre y cuando cumpla 3 criterios, ¿no? Que es ausencia de incredibilidad subjetiva, persistencia en la incriminación y justamente este tema de credibilidad, verosimilitud. Pero claro, ya no sé en México cómo se recoge y en el caso de temas civiles, a nosotros no se nos va a pedir aquí, por lo menos en España, el tema de la credibilidad, porque no es el kit de la cuestión. Entonces, igual es que no estoy entendiendo la pregunta. Sí, bueno, el contexto. El contexto es que en algunos asuntos penales, en esta cuestión de reparación del daño, después de estas cuestiones penales o en el mismo juicio penal, entonces se hace esta nueva opción que tienen las personas para el acceso a la reparación del daño, se hace un juicio civil. Entonces, ahora los jueces tienen toda esta parte para acreditar moral en estas, pues sí, nuevas formas para poder acreditar o tener un monto, a lo mejor mejorar o hacer el acceso pues al monto de la reparación del daño, aparte de lo penal. Y entonces ya he tenido esta experiencia de que de lo penal se van a lo civil y te piden lo mismo. Vale, ahora sí, reparación del daño desde el punto de vista de la responsabilidad civil y vamos, o sea, de calcular el daño en términos económicos. ¿Es eso? Sí, así es. Vale, es que aquí no, claro, aquí no funciona así. Realmente en el tema penal, aquí, si me equivoco, cuando se resuelve, efectivamente también tiene que ver con la indemnización, entra también dentro de lo penal. Entonces no son temas paralelos que se soliciten aparte y además tampoco veo yo que en la parte civil, porque si ya está resuelta la parte penal, lo civil debería derivarse de ahí. Entonces, realmente lo que es la intervención del perito, con todo esto que acabo de contar, desde la aportación que puede hacer el perito al estudio, al análisis del testimonio, entra más en la parte penal y ya después lo que es la valoración de la indemnización y todo eso, es que esa parte, el perito de hecho aquí no tiene cabida en eso. Aquí, por ejemplo, sí que en accidentes de tráfico sí que se ha hecho un baremo en el si la persona tiene un daño psicológico derivado de esos accidentes de tráfico y también por analogía se ha ampliado otro tipo de casuísticas, sí que se pide una valoración pericial psicológica del daño en relación a los hechos denunciados para que el abogado o abogada pueda calcular cuánto va a pedir de indemnización. Pero no, es que no tendría cabida, porque además, de hecho, esto que estamos planteando, todo esto de la psicología del testimonio, surge en otros ámbitos. Entonces, claro, si eso ya está resuelto a lo penal, se tiene que trasladar a lo civil. La parte de, o sea, si ya son hechos probados en lo penal, ya en lo civil no tendría que volver a probarse nada. Es que, claro, si quieres, de todas formas, ¿quién me estaba haciendo esta pregunta? María de los Ángeles era. Si quieres, de todas formas, enviarme algo más concreto, mándamelo por email, que lo tienes ahí abajo, en la diapositiva, porque a lo mejor si me quieres comentar un poco más el caso, ¿no? Me lo puedes preguntar por ahí y a lo mejor te puedo orientar, afinar un poco más la respuesta. Claro que sí. Muchísimas gracias, licenciada Romina. Quedamos así. Nada, gracias a ti. Igual eso, es que ya te les digo, en España por lo menos esto no me ha pasado. Ok, ¿alguien tiene alguna otra pregunta?
Pueden levantar su mano o pueden colocarla ahí en el chat. Me parece que ya nadie más. Ok, bueno, Sí, perfecto. adelante, Vanessa. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo, Romina. Tú sabes que hemos estado trabajando este tema siempre con referentes en los temas. Gracias a las 40 personas que vemos por aquí conectadas, gracias a nuestros afiliados. Recuerden los afiliados que tienen que colocar su nombre aquí en el chat para que les demos como afiliados su constancia. Y bueno, comentarles y hacer rápidamente un anuncio, que es lo que viene. Claro que Romina va a estar con nosotros en algún curso o taller en los meses siguientes, ya lo estamos cocinando. Y bueno, pues presentarles nuestro diplomado que tendremos ya en breve. ¿Quiénes van a ser los docentes? Bueno, pues tenemos docentes de lujo. Luis Morante, que está por aquí con nosotros. Un gusto leerte por acá, Luis, de España. Francisco Mafioletti, de Chile. Antonio Manzanero, obviamente, un referente en el tema. Y bueno, pues para nosotros siempre es un gusto darles a conocer temas de gran relevancia y sobre todo con referentes en el tema. Entonces esperamos verles por aquí en esta capacitación internacional de psicología del testimonio, que bueno, pues va a congregar a diversas personalidades referentes en el tema. Olga Galicia estará por ahí y una servidora que vamos a estar impartiendo por ahí un tema. Y bueno, pues agradecerles y solamente Jimena que nos tiene unos anuncios finales y pues listo. Muchas gracias. Bueno, pues ya con esto vamos a dar por terminado. Agradecemos a todos los presentes que nos acompañaron en este día en la conferencia, sobre todo a la Magister Romina por compartirnos este conocimiento que, pues como ya lo mencionaban, algunos nos quedamos como con muchas dudas, pero precisamente aquí con el anuncio que nos da Vane, bueno, también es la oportunidad para darle continuidad al tema. No sé si la Magister tenga algún comentario antes de dar como ya el cierre final y los últimos datos. Magister Romina, no sé si tenga algo que mencionarnos. Nada, simplemente agradecer. Acabo de escribir en el chat porque efectivamente cuando tenía la duda de 6 o 9 años, sí, son 9 años. Gracias, Luis. Y además también lo busqué porque es que yo no sé qué me pasa, ¿ven? Lo del 6 y el 9, que depende cómo lo miren, pues igual me pasó eso. Y a veces la memoria me traiciona, para que vean. Y eso que me pasó contando esto y aún así, cada tanto. Así que, bueno, gracias. Espero que haya sido productivo y para hacer un sábado también que no haya sido nada aburrido, a pesar de que me hubiera gustado que pudiéramos hacerlo de manera más práctica, más dinámica, pero ya se dará la oportunidad. Así que muchas gracias de nuevo a ustedes por la invitación. Pues muchas gracias. Bueno, informarles a todos los presentes que esta conferencia fue grabada y en los próximos días la van a poder encontrar en nuestro canal. Es @ampjidp, ahí la van a poder encontrar y pueden, pues todas las veces que necesiten verla, toda la información que estuvo aquí vista, por si de pronto algo no quedó claro, bueno, ahí la pueden retomar. Y bueno, como ya son sabedores, la constancia tiene una cuota de recuperación y se pueden poner en contacto para su seguimiento en el siguiente número, por si alguien ahí lo quiere anotar. Me espero tantito. En el número en el que se pueden contactar para darle seguimiento a su constancia es 56 17 29 66 11. De todos modos, ahorita lo escribo rápido en el chat para que lo puedan recuperar. Y bueno, pues de nuestra parte sería todo. Muchas gracias a los presentes, muchas gracias a mí por permitir moderar esta conferencia. Y bueno, les deseo un excelente día. Por último, nada más voy a colocar unos segunditos el número para que puedan darle seguimiento a su constancia. Y bueno, les deseo un feliz fin de semana y que tengan un excelente día. Gracias, igualmente. Hasta luego. Bye, bye.